Muy buenas noches, doctores y doctoras, oncólogos. A nombre de Oxialfar, estamos muy gustosos en tenerles en nuestra conferencia magistral que vamos a realizar en esta noche. Como Oxialfar, nuestro objetivo es ofrecer experiencias terapéuticas desde la perspectiva de la práctica médica y de la investigación en el campo de la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Como Oxialfar, deseamos hacer varios tipos de estas conferencias con varios expertos médicos oncólogos que mencionen sus experiencias en este tipo de patologías. Como ponente tenemos a la doctora Giselle Saures, especialista médica en tumores. La doctora Giselle se encarga de investigación y evaluación de nuevas drogas en melanoma, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza, cáncer de cuello y tumores cerebrales. En esta charla vamos a promover la experiencia en el manejo de pacientes con cáncer de cabeza e impacto de las terapias biológicas que incluyen nuevas moléculas biológicas. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Giselle Saures. Doctora Giselle, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora Giselle, por favor, estamos listos para que usted comparta su presentación. ¿Ya? Sí. Sí, hola, buenas noches nuevamente. Un placer tremendísimo. Ya estoy viendo todos los médicos que están compartiendo esta conferencia virtual y realmente me ha dado un placer inmenso ver personas que conozco presencialmente y desafortunadamente con esta pandemia horrorosa no nos podemos ver directamente, pero de seguro podemos intercambiar a través de esta charla. También quisiera agradecerle profundamente a la empresa Oxialfarma por toda esta oportunidad que nos ha facilitado en poder ofrecer toda la información más novedosa que tenemos de este medicamento, un medicamento cubano, y de esta manera también los médicos poder reflexionar en cuántas otras alternativas terapéuticas podemos ofrecerles a nuestros pacientes. Nos referimos especialmente al anticuerpo monoclonal Nimotuzumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado. Bien, pon acá. No sí, se ve el video. sí. Ya estoy poniendo. Un anticuerpo monoclonal humanizado, de tipo IgG1. Esto, bueno, le confiere características particulares en el caso de que es un monoclonal dirigido a un blanco terapéutico muy bien validado en la oncología en general, como es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y de esta manera también en casi más de 20 años de investigación clínica, pues hemos visto todas las bondades terapéuticas que este monoclonal ha resultado para cáncer de cabeza y cuello, para cáncer de esófago, para cáncer de tumores, tipos de tumores cerebrales, específicamente para glioblastomas y astrocitomas anaplásicos, en la cual también se incluye gliomas de alto grado de malignidad, en el caso de los niños, para cáncer o adenocarcinoma de esófago. Y por último, la aprobación más recientemente otorgada por nuestra Autoridad Regulatoria Nacional en Cuba, que ha sido también para tumores de pulmón no microcíticos. En particular en Ecuador existen todas estas indicaciones, es decir, me refiero a la indicación aprobada en tumores de cabeza y cuello,
tumores de esófago, gliomas de alto grado de malignidad, adulto y niños, y tumores de páncreas. Y esos son los que vamos a enfocar. Sabemos que tenemos médicos de Venezuela, igualmente en este otro país están estas mismas indicaciones. Adicionalmente a estas aprobaciones sanitarias, contamos con condiciones especiales que ofrecen Buenas las agencias noches. regulatorias internacionales. Doctora, buenas noches. Mil disculpas, mi nombre es Sí. Fernando Dueñas, la parte tecnológica de acá de Oxalfar. Se Sí. quedó congelada en una sola lámina. No sé si usted está todavía hablando solo con la primera lámina o ya cambió a la segunda. No, ya cambié, no sabemos por qué situación no ha cambiado la lámina. Pueden volver a compartir, o sea, ahorita quitar la parte de compartir pantalla y volverla a compartir para ver cómo va el tema, para que puedan ver las personas que están conectadas, puedan ver el intervalo. A ver, pongámosle nuevamente en presentación. Gracias por la asistencia informática. Sí, para que todo salga bien más que nada. Sí, ahorita podemos ponerle nuevamente en presentación, por favor. La presentación. Aquí ya. En modo Acá la presentación. segunda, Acá abajito hay en ese icono. Y ahí cambiamos con las flechas. Ahí sí ya se ve, claro. Ajá. Entonces ahí vamos cambiando con las flechas a medida que vaya necesitando, mi doctora, por favor. Muchísimas gracias. Ajá. Entonces, ¿dónde voy cambiando? Acá. Bueno, vete cambiando, Lian. Bueno, estábamos en esta lámina que compartíamos con ustedes, esencialmente en todas las aprobaciones sanitarias que están concedidas para este anticuerpo monoclonal y particularmente para Venezuela y Ecuador, pues están en este tipo de indicación: tumores escamosos de cabeza y cuello, gliomas de alto grado de malignidad en adultos y niños, carcinoma de esófago y carcinoma de páncreas. Y justamente en estas 4 principales indicaciones para adultos, sobre todo, es lo que vamos a enfocar la plática de hoy. Próximo día. También nos referíamos a esta designación especial como droga huérfana en su estado regulatorio, que son designaciones especiales que se le dan no al medicamento en sí como medicamento huérfano, sino a aquellas enfermedades no necesariamente oncológicas, pero en este caso particular son infecciones oncológicas como glioma pediátrico y cáncer de páncreas, que tienen muy baja tasa de incidencia, pero sí muy alta tasa de mortalidad, letalidad, donde todavía no existe un estándar de tratamiento con toda la eficacia que se quiere para estas dos entidades. De esta manera, este monoclonal también se adjudica la posibilidad de hacer estudios clínicos, incluso en muchos otros países donde aún no se tiene una aprobación sanitaria per se. Próxima. Y nos centraremos en 3 tópicos fundamentales. El primer tópico es buscando la distinción en qué otras cosas nos ofrece este anticuerpo monoclonal, el nimotuximab, con referencia a otros anticuerpos que también actúan sobre la misma diana terapéutica, sobre todo en estos aspectos de mecanismo de acción, y que resume esto también para el perfil de seguridad. En otro punto hablaremos de cada una de las evidencias clínicas en estas indicaciones de registro principales y por último compartiremos de conjunto algunas consideraciones finales para el manejo terapéutico. Esto es una lámina archiconocida para todos los oncólogos, precisamente por la fortaleza en la validez de lo que representa el receptor del factor de crecimiento epidérmico y cómo un anticuerpo monoclonal que actúa sobre esta diana tumoral pues puede perfectamente inhibir la unión de sus principales ligandos, dígase el factor de crecimiento epidérmico o el TGF-alfa, y de esta manera pues ocurre una disregulación aguas abajo intracelular de toda la cascada de señalización que tiene que ver precisamente con todos los procesos carcinogénicos que van hacia el agravamiento de esta enfermedad oncológica. Dígase la inhibición de la apoptosis o la muerte
programada, la inhibición de la proliferación anárquica que ocurre en este tipo de tumores, la transcripción de nuevas proteínas que tienen que ver inclusive con la inestabilidad satelital a nivel intracelular, la formación de nuevos vasos, que es lo que denominamos angiogénesis, y adicionalmente también la formación de metástasis. Esto igualmente lo hace cualquier otro anticuerpo monoclonal dirigido a la misma diana. Pero ¿qué otras cosas también nos puede ofrecer el anticuerpo nimotuximab? Pues precisamente se sabe en estudios in vitro, in vivo y en pacientes cómo es capaz de inhibir también esa población de células madres tumorales que son las responsables de la resistencia a la radioterapia y la quimioterapia. Me refiero a las células CD133. De allí que tenga una alta potencialidad para lograr efectos como radiosensibilizante y además quimiosensibilizante. ¿Y qué otras cosas además nos quedarían más allá de hacer una terapia dirigida a este blanco tumoral? Pues precisamente otros hallazgos que también hemos encontrado en esta molécula desde el punto de vista inmunológico, con esa capacidad para manipular precisamente tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adquirido en la disregulación de una serie de células como son las células asesinas naturales, dicho en inglés como muchos las conocemos, las natural killers. Es capaz de activar este tipo de células que pertenecen al sistema inmune innato a través de mecanismos citotóxicos dependientes de anticuerpos y dependientes también de complementos. Es capaz también de madurar las células dendríticas, que son las células desde el punto de vista del sistema inmune capaces de enfrentar todos aquellos antígenos que son importantes para que ese sistema inmune despierte y sea capaz de luchar contra un tumor o una carga tumoral importante. Y esto también se ha visto que tiene una estrecha relación con la expresión puntual de la sobreexpresión, dicho de otra manera, del receptor del factor de crecimiento proteínico. Esto puntualmente lo tenemos muy bien caracterizado en pacientes en cáncer de cabeza y cuello. Pero por otro lado también tenemos este efecto vacuna, puesto así entre comillas, porque precisamente si estamos hablando de un anticuerpo monoclonal, todos teníamos la idea que un anticuerpo monoclonal era pues como una inmunoterapia pasiva, pero ya sabemos que tienen también, en este caso particular, capacidad de inmunoterapia activa y puede también mostrar esa capacidad de ese tipo de inmunoterapia activa, denominado de otra manera como un efecto vacunal. En este diagrama que muestra este resultado del estudio, vemos cómo células como CD3, CD8, que son células linfocíticas, pues también comparado con otro anticuerpo como es el cetuximab y el panitumumab, son específicamente cetuximab y nimotuximab los que tienen mayor valor para enfrentar este efecto vacunal, por decirlo de alguna manera. Y esto ocurre precisamente en la cross-presentación o en la presentación tanto de las células asesinas natural killer con las células dendríticas para inducir este tipo de respuesta T específica contra los tumores que tienen una alta sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Por último, de toda esta información, de todas las bondades inmunológicas o de manipulación del sistema inmune que tiene también este monoclonal, hay un dato interesante y es que muchos autores ya han reflejado cómo hay una correlación estrecha entre la alta sobreexpresión de la proteína de la muerte programada PDL1, que es la que tiene que ver desde el punto de vista inmune también, no es la muerte programada por la señalización específicamente de la cascada del EGF receptor. Nos referimos a la muerte programada que está también presente en el sistema inmune a nivel de los linfocitos T. Pues existe evidentemente una correlación entre la asociación de la sobreexpresión de esta proteína y en el caso puntual de cáncer de pulmón, pues también
asociada a las mutaciones del receptor del factor de crecimiento. Si lo vemos de otra manera en otro tipo de tumor, como ha sucedido en los tumores de cáncer de cabeza y cuello, pues acá también se ha visto esta estrecha correlación. De manera que cuando aparecen esas dos sobreexpresiones, dígase una a nivel del sistema inmune a través de esta proteína de la muerte programada apoptosis inmunogénica, como se le ha denominado, y también la sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pues se hace muy notorio pensar la potencialidad de la combinación de dos anticuerpos, dígase este nimotuximab como anti-EGF receptor y los denominados inhibidores de los puntos de chequeo inhibitorio a nivel del sistema inmune, muy avalados también en varios tipos de estudios, en todas las últimas connotaciones que ha tenido la aparición de la inmunoterapia como un arma capaz también de luchar y enfrentar los tumores, sobre todo los tumores sólidos. De toda esta información de mecanismos inmunológicos y mecanismos de acción específicamente, volvemos a retomar también el punto de cómo es realmente esta unión para bloquear el receptor del factor de crecimiento epidérmico e inhibir la cascada de señalización. Pues ¿qué ocurre aquí? Que cuando uno construye un anticuerpo monoclonal, también vela mucho por la afinidad. La afinidad, que es lo que define muchas veces también el efecto terapéutico. Resulta, hablando de forma a grandes rasgos, que estamos enfrentando una molécula, en el caso de nimotuximab, con una distinta afinidad a la que se conoce con otros anticuerpos monoclonales, dígase cetuximab, dígase panitumumab, que también actúan sobre la misma diana terapéutica. Y esta distinción con una menor afinidad que tiene nimotuximab, en ningún momento falla al efecto terapéutico. Justamente está en una ventana donde se maneja muy bien su efecto antitumoral fortalecido, pero siendo más específico en aquellas células que tienen una alta densidad del receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Y quiénes son esas células? Pues precisamente las células tumorales, no en tanto las células normales de los epitelios normales, dígase piel, dígase mucosa, donde solamente permanece una expresión del receptor que permite la supervivencia de estas células para su división, pero no un crecimiento anárquico a punto de partida de la sobreexpresión, como se observa en los tumores. Y esto a su vez, bueno, pues van a ver cómo lo hemos denominado como una afinidad optimizada, porque es mucho más selectiva en ese tipo de tumor que sobreexpresa el receptor y no en los tejidos sanos. De este conocimiento de mecanismos de acción, pues tenemos una relevante noticia que siempre los oncólogos estamos muy preocupados, y es cómo manejar precisamente las toxicidades por diferentes tipos de moléculas, en este caso un monoclonal. Pues para todos ha sido una gran satisfacción que este monoclonal pues ofrece una mínima expresión de toxicidades, ya sea solo o ya sea combinado con quimio, con radioterapia. Y esto ha sido sostenido no solamente en los estudios controlados, aleatorizados, donde el médico pues concibe una observación estrecha de sus pacientes, sino también en población abierta después de la comercialización en más de 60.000 pacientes que ya componen todos los pacientes tratados en diferentes indicaciones, como había explicado. De manera general, estamos presentes en un anticuerpo donde las reacciones en piel, que son las más esperadas para un anti-EGF receptor, pues solamente la vamos a observar en menos del 10% de los pacientes. Por otro lado, la combinación con otras terapias convencionales, sobre todo radio y quimioterapia, pues no ofrece una exacerbación de esos eventos adversos, y tampoco vemos efectos acumulativos en la medida que el paciente se expone a mayor cantidad de dosis. Entonces, bueno, llegamos al plato fuerte de toda esta conferencia, y es precisamente ilustrarles cuáles son las evidencias clínicas en cada una de las indicaciones que ya de alguna manera hemos hablado. Específicamente para tumores avanzados de cabeza y cuello, tenemos terminado alrededor de unos 11 estudios clínicos, y aquí justamente voy a darle
cuáles son esos elementos claves que hacen notable el uso de nimotuzumab en los tumores avanzados de cabeza y cuello. Un estudio ya hace varios años terminado y publicado en el Journal of Clinical Oncology del año 2004, donde se combinó este monoclonal con radioterapia, fue promisorio observar cómo se obtuvieron altas tasas de respuestas clínicas objetivas, dígase no solo a nivel del tumor primario, donde iba localizado la radioterapia, sino también en los tumores locorregionales, estén o no justamente bajo el foco de la radioterapia. Así también, bueno, esto se vio en varios tipos de pacientes y en varios tipos de tumores. Teniendo este primer dato y apareciendo en ese momento como estándar de tratamiento la combinación de radio y quimioterapia, fue necesario hacer otro tipo de estudio que también buscara qué ventajas ofrecía la combinación del nimotuzumab con la radio y también con la radio y quimioterapia. Pues aquí les mostramos un estudio también comparativo de 4 brazos. Es un estudio un poco complejo por esta cantidad de brazos, tuvo un tamaño muestral de alrededor de 92 pacientes, pero lo interesante de esta tabla que les muestro aquí, o de las curvas de Kaplan-Meier, como prácticamente todos los oncólogos estamos acostumbrados a ver el beneficio clínico en términos de supervivencia, pues acá podemos ver cómo la radioterapia en este estudio alcanzó una supervivencia similar a la esperada y la que reporta la literatura, en tanto la quimiorradioterapia fue mejor. Pero si vemos el aporte que tuvo este monoclonal en las combinaciones, ya sea con radioterapia o como quimiorradioterapia, pues evidentemente podemos observar cómo en ambos casos las curvas rojas aquí representadas, pues fue superior en el porcentaje de pacientes vivos a todo este tiempo, alrededor de 5 años. Y esta otra lámina a la derecha, también de curvas de Kaplan-Meier, lo que intenta es mostrar, con independencia de el tipo de esquema terapéutico que recibieron los pacientes, ya sea combinado con quimiorradioterapia o combinado con radioterapia, versus los 2 brazos controles, aquí es notorio observar el beneficio clínico en términos de supervivencia general, con un 48% de reducción del riesgo de morir. Es un dato interesante, un dato que no solo muestra una significación estadística, sino también una relevancia médica para tener en cuenta en este tipo de pacientes. Pero bueno, no solamente tenemos este dato, un dato ya algo distante en los años, recientemente fue presentado en ASCO y también ya contamos con la publicación en Cancer del año pasado, aunque bueno, salió a principios de este año, pues el estudio de eficacia terapéutica con una talla de pacientes mucho mayor, alrededor de 536 pacientes se incluyeron en los mismos tipos de pacientes con tumores escamosos de cabeza y cuello, estadios irresecables, con adecuada función de órganos, con una aleatorización 1 a 1 a recibir ya sea quimio o radioterapia del tipo de cisplatino en dosis radiosensibilizante en comparación con el mismo quimio y la radio. El objetivo primario de este estudio fue precisamente la supervivencia libre de progresión. Este estudio se hizo también en la India en colaboración, desde luego, con el Centro de Inmunología Molecular. Pues aquí mostramos los datos principales de este estudio clínico. Una vez más, observamos como objetivo principal como la supervivencia libre de progresión, aquí identificada en la curva roja, pues fue muy favorable para el grupo de tratamiento de combinación de nimo más quimio más radio en comparación con la quimio y la radio dispuesta en este protocolo. Esto es un seguimiento a 2 años y lo más notorio es que como existió un 31% de reducción del riesgo de morir. En la lámina del lado, en la lámina B, es otra manera de evaluar en cuánta magnitud este reflejo de beneficio clínico en términos de supervivencia libre de enfermedad pudo observarse analizando algunos factores pronósticos que tienen que ver con este tipo de patología, como es la edad. Pues no hay distinción en la edad, en cómo es el sitio
orofaringe o no faringe, el estadio de la enfermedad, la técnica de redacción aplicada, convencional o intensidad modulada, o en general. Para todos estos grupos es evidente que hubo un beneficio a favor de la combinación con el monoclonal. Y bueno, nos quedaba la pregunta que no habíamos respondido hasta este justo momento. ¿Y qué sucede con esos pacientes que tienen un marcador como es el virus del papiloma humano, específicamente en los pacientes con la localización en orofaringe, siendo un marcador pronóstico para este tipo de pacientes, pero también son, en el caso de estado negativo, son los que peor responden a la quimio y la radioterapia. Pues es interesante ver aquí cómo precisamente en términos de supervivencia libre de progresión y control locorregional, pues en ambos casos podemos observar las curvas rojas como fue superior para la combinación de NIMO más quimio más radioterapia. Observen acá, es interesante cómo aquí hay un beneficio mayor que cuando estábamos viendo la lámina anterior, donde no había una selección de pacientes con este marcador. Noten aquí cómo la supervivencia supera en más de 10 meses en estos pacientes, en el caso de la supervivencia libre de enfermedad. Y a su vez también, desde luego, esto tiene una connotación en el control locorregional, incluso en esos pacientes con el HPV negativo, pues no se alcanza la mediana para este tipo de tratamiento en las condiciones de este estudio clínico. No nos quedamos satisfechos con todos estos resultados por separado de cada estudio. También quisimos evaluar cuánta fuerza tiene este beneficio clínico en esta indicación y precisamente se hizo una revisión sistemática que incluyó varios estudios clínicos, alrededor de 8 estudios clínicos, algunos controlados y otros no, con diferentes escalas, dosis de tratamiento, aunque en su mayoría reportan 200 miligramos y también, bueno, con los grupos controles de cada uno de los estudios. Una vez más acá, en este caso, bueno, pues la curva representada para el nimotuzumab está en verde, pues se observó una mejoría en términos de supervivencia, ya sea en cualquier tipo del esquema terapéutico empleado con el NIMO, con radio o con quimio radio, versus esa población que no estuvo enfrentada al monoclonal. Y si en términos de cuál esquema terapéutico es el que mejor beneficio clínico en términos de supervivencia ofrece, pues una vez más, también aquí podemos observar cómo la combinación justa de nimotuzumab más quimio radioterapia, pues es la mejor de todas las que podemos ofrecerle a este tipo de pacientes con un riesgo relativo importante también para este grupo de pacientes. Otro tipo de metaanálisis, pues se comprobó, todos conocemos muy bien la seriedad de los metaanálisis de Cochrane, que se van publicando y se van actualizando con una manera sistemática. Esto es una publicación ya emitida en el año 2015, pero lo interesante de esta publicación es cómo hacen toda una evaluación de cuántos medicamentos biológicos, dígase, directos a la diana del receptor del factor de crecimiento epidémico, justamente para el cáncer oral y orofaringe, han aportado beneficio clínico. Estos investigadores concluyen que siguen siendo los anticuerpos monoclonales, en este caso cetuximab y nimotuzumab para el caso nuestro, los que mejor aporte en evidencias de eficacia, en evidencias de disminución de fallos locorregionales, en evidencias de disminución de personas que progresan a un determinado tiempo. Pero lo interesante de esta revisión Cochrane también es cómo justamente hacen diferenciación en el perfil de toxicidad, donde cetuximab muchos pacientes no pueden sostener una terapia mantenida, mientras que no hay ninguna evidencia que diga que esto pueda adjudicarse también al nimotuzumab, y ya en otras láminas anteriores, pues bueno, le expliqué qué relevancia tiene esto desde el punto de vista de perfil de seguridad. Bueno, pues entramos a otra indicación,
en este caso los carcinomas de esófago, un tanto similar desde el punto de vista de histopatología y consideraciones que dan lugar a la aparición de los tumores de esófago para todos los pobladores de Latinoamérica. Tienen condiciones comunes que lo hacen ser un tumor altamente maligno y también mortal. Y bueno, acá tenemos dos estudios comparativos, pero hemos seleccionado para esta conferencia el estudio, yo diría estrella, un estudio que se hizo con la empresa Eurofarma, todos son pacientes de Brasil, es un estudio también aleatorizado, aunque de fase 2 fue un estudio de mediana talla, 104 pacientes, todos los pacientes tenían una enfermedad localmente avanzada de esófago, histológicamente probada, y también se consideraron para esta aleatorización la localización anatómica, ya sea de un tumor superior en distribución medial o distal y desde luego una capacidad funcional aceptable. Los pacientes fueron distribuidos en dos grupos. Uno recibió nuevamente la combinación estándar para este tipo de enfermedad de quimio, radio, magnismo, y el otro grupo solamente recibió la quimioterapia estándar. En este caso particular sigue siendo un endpoint satisfactorio para poder demostrar una eficacia terapéutica precisamente la respuesta objetiva. En este caso, la respuesta objetiva endoscópica, y también se evaluó la respuesta combinada de respuesta endoscópica con la respuesta patológica. Desde luego también la supervivencia y el perfil de toxicidad que podía mostrar esta combinación. Pues aquí les muestro los resultados. Fue interesantísimo encontrar cómo precisamente la tasa de respuesta en el grupo de pacientes que fueron designados al grupo experimental que contenía el nimotuzumab, pues prácticamente duplicó esa tasa de respuesta entre un 62,26%, mientras que el grupo control concurrente solamente llegó a un 37% de tasa de respuestas combinadas. Y esto también tuvo una significación para la supervivencia, en tanto que fue 3 meses en beneficio clínico para el grupo de la combinación con el monoclonal, 11,5 control, 15,8 para el grupo de monoclonal. A pesar de que esto no tuvo una significación estadística, todos los que de alguna manera han tratado este tipo de tumor saben que una diferencia de 3 meses puede ser también una diferencia loable desde el punto de vista médico para considerar este medicamento en una alternativa terapéutica. Por otro lado, también se pudo concebir y manifestar que la toxicidad fue manejable en ambos brazos, es decir, que no se encontraron nuevas señales que incentivaran a pensar de que esta combinación no era posible para este tipo de tumor de esófago. Acá es evidente cómo las respuestas se pudieron también constatar a nivel de antes y después del tratamiento por vía endoscópica. Y bueno, llegamos a otra patología, una patología que continúa siendo una necesidad médica insatisfecha, que cada vez aumenta en el mundo su incidencia y no se acaba de resolver la mortalidad. Pues acá en este estudio, también un estudio comparativo, pues se tomó como grupo comparativo precisamente las gencitabines, porque las gencitabines para el cáncer de páncreas sigue siendo una de las alternativas terapéuticas, dígase de quimioterapia, más usada a nivel mundial. Este estudio fue realizado por la empresa Oncosign en varios países de Europa y sus resultados están publicados en Annals of Oncology del año 2017. Fue un estudio que incluyó pacientes con tumores localmente avanzados y también metastásicos, con enfermedad medible, con una expectativa de vida de 12 meses y una capacidad funcional aceptable del ser mayor del igual al 70%. 192 pacientes participaron de este estudio, alocados en los diferentes grupos que les comenté anteriormente, con una salida principal, que en este caso fue la supervivencia, pero también se evaluó la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta, seguridad y la calidad de vida. ¿Cuál es el resultado final de este estudio?
Pues precisamente acá, en la lámina de la izquierda, podemos observar cómo hay una supremacía en términos de supervivencia libre de progresión para el grupo de nimotuzumab combinado con gencitabina en comparación con el grupo que solo recibió gencitabina, 3-4, 5-1, siendo estadísticamente significativo. Igualmente en el caso de la supervivencia global, que es el endpoint principal de este estudio, hay una separación de las curvas ostensibles con prácticamente 3 meses de diferencia. Esto, desde luego, es un resultado también interesantísimo en este tipo de patologías, de manejo complejo por la cantidad de complicaciones que pueden aparecer, sobre todo en los pacientes metastásicos. Pero lo interesante de esto no acaba aquí. Aquí podemos verlo mucho mejor en cuanto al análisis de subgrupos. Y miren ustedes acá cómo se comportó la tasa de supervivencia a 12 meses. Para el caso de los pacientes con tumores metastásicos, en el grupo nimotuzumab, un 26% vivo, en comparación con el placebo 14%. También para aquellos con marcadores tumorales importantes desde el punto de vista molecular que dan pronóstico en esta enfermedad, en este caso nos referimos al KRAS nativo o no mutado, igualmente con una diferencia muchísimo mayor que en el caso del metastásico, y también se encontró para los pacientes que tenían tumores con alta sobreexpresión del receptor, con una significación estadística. De manera que esto ya nos da las pautas de pensar que no solamente podemos diseñar un estudio clínico o pensar en un tratamiento de un paciente con una molécula, que no hagamos una buena caracterización molecular, porque esto también no solo ayuda a identificar un pronóstico o a proponer un pronóstico, sino también a darle una mejor alternativa terapéutica para este paciente. Y por eso también traemos este dato acá. ¿Qué contribución ha traído los nuevos tratamientos para el cáncer de páncreas? En esta lámina de acá de varios estudios fases 3 en cáncer pancreático avanzado, prácticamente todos hacen combinación con la gencitabina, ya sea con una quimioterapia, ya sea también con inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, en este caso pequeñas moléculas. En todos, de forma general, ustedes ven que no supera la mediana de supervivencia alcanzada en nuestro estudio. Y si vemos el resultado outstanding que ha tenido la participación de la nab-paclitaxel con la gencitabina, pues esto logró alcanzar una mediana de supervivencia de 8,7 meses. Si retomamos el dato de la lámina anterior, pues podemos ubicar que precisamente nimotuzumab con gencitabina puede ser una buena alternativa, porque prácticamente las medianas de supervivencia son muy parecidas con esta otra nueva quimioterapia, que también es importante destacar, tiene un perfil de seguridad que hay que muy bien manejar para que el paciente pueda llegar al final de la terapia. Por último, bueno, pues traemos acá las evidencias clínicas en gliomas de alto grado de malignidad. Esto, como páncreas, pues es también una necesidad médica muy insatisfecha. No se ha logrado, a pesar de tanto conocimiento del genoma, del tumor, de este tipo de pacientes, pues a veces no es suficiente tener un diagnóstico de un astrocitoma. Vale la pena también evaluar muchas marcas moleculares, porque esto va a dar lugar también a tener idea de cuán agresivo podemos hacer o no con las terapias que actualmente usamos. Pero bueno, estamos hablando del monoclonal de nimotuzumab, y aquí, bueno, les presento el resultado de fase 3, también realizado en Europa por la empresa Oncoscience. Participaron 149 pacientes, y en este estudio aleatorizado y controlado, pues precisamente se combinó la terapia estándar para este tipo de paciente con glioblastoma multiforme, que es temozolomida y radioterapia, con nimotuzumab. ¿Qué pudimos observar aquí en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global? Pues siempre hubo quizás
alguna mejoría con el nimotuzumab. Pero a diferencia de las otras localizaciones, de las otras indicaciones que les he mencionado, no es tan evidente encontrar ese beneficio clínico a favor de la combinación. ¿Y qué pudo haber pasado acá? Siendo también un tumor de tipo neuroepitelial en adultos, pues hay un dato interesante. Si miramos las colas de estas curvas de Kaplan-Meier, evidentemente alrededor de los 2 años comienza a haber, yo diría que antes, alrededor de 1 año, comienza a haber una separación de las curvas importantes que estadísticamente puede que nos dé las pistas para poder identificar que este estudio no tuvo una caracterización a priori para la aleatorización y probablemente eso pudo haber sido lo que no llevó a todo el éxito terapéutico que llevamos. Pero sí se hizo un análisis retrospectivo de varios de estos indicadores, dígase tumor residual, porque todos los pacientes recibieron algún tipo de cirugía para remover el tumor, como está establecido para este tipo de indicación. También se estudió la amplificación génica del receptor del factor de crecimiento epidérmico y no podía faltar, pues también el estado de metilación de la metilguanil metiltransferasa, que es una de las enzimas que también están asociadas a pronóstico y a predicción en tanto de adelantarse a las respuestas objetivas cuando se utiliza temozolomida. Pues bien, no traigo acá la lámina porque no fue objetivo del estudio, pero para sorpresa nuestra, en todas esas 3 condiciones, ya sea a nivel anatómico o a nivel molecular, pues se encontró una mejoría y se encontró una supremacía a nivel de supervivencia libre de progresión y supervivencia global en la combinación justamente de nimo más quimio, dígase temozolomida y radioterapia. Otros estudios también hablan como pues se pudo ver un sinergismo en este tipo de condición y de paciente cuando se asocia el nimotuzumab con la temozolomida. De manera que no podemos dar por cerrado todos los mensajes que nos da este estudio y creo que lo que corresponde es quizás o hacemos otro estudio o buscar en una población mucho más grande todo este tipo de condiciones que podemos validar mucho mejor y poder observar el beneficio clínico para este tipo de información. Por esa razón también traigo a colación pues este metaanálisis que está denominado así como metaanálisis en redes. No es un estudio realizado por nuestros científicos, es un estudio de la literatura, pero es un estudio que nos hace repensar qué importancia tienen los diseños de los estudios clínicos, las caracterizaciones de esos pacientes a nivel histológico y a nivel molecular, porque en este estudio que también implica los pacientes del estudio y los resultados de ese estudio que acabo de presentarles, del estudio de Westphal, donde está reflejado el aporte de nimo más quimio más radioterapia, en consideración con ese estudio de Stupp, que es el estudio que marca el uso de la temozolomida con radioterapia, pues es evidente cómo hay un efecto positivo de la doble intervención en este caso. Para otros, y en particular quiero remarcar para el uso del nimotuzumab. Finalmente, pues tenemos que llegar a algunas consideraciones que nos puedan aportar esas pistas, esas decisiones terapéuticas que debemos tomar con los pacientes en virtud de la información que les he mostrado aquí. Para nada dudar que la inmunoterapia ya forma parte de todo el armamento terapéutico que tenemos los oncólogos y los investigadores que nos ponemos en función de los oncólogos, sobre todo para maximizar beneficios en supervivencia, en calidad de vida y minimizar riesgo de toxicidad, de morbilidad, funciones cognitivas cuando nos referimos sobre todo a tumores cerebrales. Y en esta lámina pues pudiéramos hacer un poco de interacción. Estas son nuestras consideraciones, son consideraciones no solo del Centro de Inmunología Molecular, en mi nombre aquí para ustedes, sino de mucho trabajo de mesa con muchos colaboradores de Cuba y en el exterior y de hecho, ¿cuál ha sido la recomendación para los tratamientos
incluido en el tratamiento estándar los tumores avanzados de cabeza y cuello. Pues no hay duda que la combinación de quimio, radioterapia, pues puede ser la mejor recomendación para este tipo de pacientes. Lo que también no deja de verse claro en aquellos pacientes que no pueden recibir quimio, radioterapia, pues también pudiera ser recomendable el uso del nimotuximab combinado con la quimio, radioterapia. No es el único monoclonal, pero la idea de esta lámina es precisamente buscar toda la alternativa terapéutica que le podemos ofrecer a los pacientes, sin dejar a un lado que para este tipo de localización, específicamente para los tumores de orofaringe, es muy importante también tener en cuenta el estado del papiloma virus. Esto así está concebido en las guías terapéuticas de Cuba, de Colombia, de Argelia, de India y también en la NCCN China para tumores de cabeza y cuello y para tumores nasofaringes, que no lo presentamos en esta lámina y pudiera ser, sin lugar a dudas, una nueva conferencia dedicada puntualmente a ese tipo de tumor. En el caso de carcinoma de esófago, pues ocurre un tanto igual. La combinación siempre de este monoclonal con la quimio y la radioterapia, pues puede ser la mejor alternativa para poder conseguir respuestas clínicas objetivas y supervivencia a largo plazo. También esto está concebido en las guías terapéuticas de Cuba, de Colombia, de Argelia, de India, con independencia de los países donde esta indicación ya está aprobada, forma parte de la lista básica de medicamentos esenciales y desde luego de las guías terapéuticas. En cáncer de páncreas, ya acá las terapias que se encuentran a disposición según la NCCN son varias, prácticamente muchas tienen que ver sobre todo con marcas de alteraciones moleculares puntuales, por tanto no es una terapia que podemos ponerle para todo tipo de pacientes. En el caso de nimotuximab, nosotros sí consideramos que es muy importante tener idea del estado de marcador del CARRAS. Un CARRAS nativo, un CARRAS no mutado, pues allí es donde vamos a concentrar las mejores evidencias clínicas en términos de supervivencia. Para glioblastoma, un tumor complejo, porque acá, a diferencia de todo lo que he explicado, siempre se puede abordar algún tipo de cirugía con una máxima resección posible, sin, es decir, buscando que no haya una comorbilidad que afecte mucho más a este paciente, pero la radio y la quimio, en términos de la temozolomida, sigue siendo el estándar de tratamiento, y aquí lo que se nos impone es buscar otra alternativa adicional, no una alternativa sustitutiva, para poder ofrecerle un mejor tratamiento que ofrezca una mejor supervivencia y calidad de vida sobre todo. Desde luego, este tumor es importante también buscar estas marcas moleculares como también ya habíamos mencionado. Para terminar, me gusta mucho esta frase de Einstein porque es que todo lo que he hecho es darle información. Lo importante a partir de ahora es lograr un aprendizaje, que es lo que nos da la experiencia de poder usarlo en las propias posibilidades de cada uno de nuestros médicos oncólogos. Muchas gracias. Estoy dispuesta a las preguntas. Mi doc, si es tan amable, ¿es posible que active su cámara para poder responder las preguntas que nos las hagan llegar a los doctores? Y de igual manera, les recuerdo a los doctores que nos pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea por el chat o por el módulo que tienen en el Zoom de preguntas y respuestas, para que la doctora pueda responder sus inquietudes en base a la charla dada. Sí, estamos tratando de habilitar la cámara. Ok. Sí. Si nos indica sobre lo que tenemos acá, ahora sí. No, espera. ¿Ya nos ¿No? ven? ¿Estamos listos? No los veo todavía. Mm. ¿Qué? ¿Puede quitarle la compartición de pantalla, por favor? Ya, ahora sí, vamos a la... En la parte inferior debe de estar iniciar video. Sí. Le damos clic en iniciar video.
Sí, me dice, no puede iniciar video porque el hospedador lo detuvo. Ya, déme un momentito, Es déjeme lo ver. mismo que la prueba. Ya, Lian. ¿Dónde está dónde tenía la laptop aquí, Lian? Ah, ya. Ya vemos las preguntas, pero no podemos activar la cámara. Permitir. Ya, ahorita sí, por favor, para volverlo a intentar. Muchísimas gracias. Ya, listo. Ajá, gracias. Y ahora sí los podemos ver. Muchas gracias a usted, mi doctora Saures, por su excelencia en este tema, muy didáctico y muy directo, ¿sí? Sobre el efecto del nimotuzumab. Mi doctora Saures, tenemos una pregunta del doctor Carlos Andrés Machuca Carpio, en la cual menciona: doctora, buenas noches. En caso de cáncer de cabeza y cuello, especialmente metástasis de primario desconocido, en lo que casi siempre el primario se presume es de orofaringe, usted nos habla en sus estudios que con el anticuerpo monoclonal aumenta la sobrevivencia. Pero me gustaría saber cuál es la tasa de respuesta parcial y completa. El PET es un estudio válido para valorar la respuesta. Y también, ¿qué porcentaje de pacientes van a necesitar rescate quirúrgico? ¿Alguna pregunta relacionada en la indicación? Solamente vemos esa acá. ¿Me escuchó la pregunta, doctora Saures? Sí, perfectamente. Lo que quería saber si había alguno de los participantes que abordaban alguna pregunta en relación a los tumores de cabeza y cuello. Esta es la primera pregunta que tenemos. Ah, ok, perfecto. Bueno, hay varias respuestas. Muy buenas noches, doctor. Y sí, sus preguntas son bien interesantes. Pónmela aquí, Lilian, para irla respondiendo. En primer lugar, usted sí hace varias preguntas en una misma participación. Está notando que especialmente en metástasis de primario desconocido, en lo que casi se presume que sea de orofaringe, usted no habla de estudio. A ver, lo primero que debo destacar es que todos estos estudios que les he mostrado, siempre ha habido un diagnóstico histológico confirmado. Es decir, que no en ningún momento estamos hablando de pacientes donde no se conoce su tumor primario. Aún así, abordando esta posibilidad práctica que se le presenta a muchos oncólogos, yo creo que lo primero que hay que tratar de buscar, por donde sea posible, la obtención del tumor primario. Hay maneras de hacerlo. Uno, bueno, no solamente con el PET para evaluar la respuesta, sino también para saber si hay algún punto que pueda identificar que es precisamente de orofaringe. Asumiendo que sea de orofaringe, si yo no le puedo decir una respuesta clínica objetiva para este tipo justo de paciente, porque no es el que participa de los estudios clínicos. Si yo sí le puedo decir la tasa de respuesta objetiva de pacientes con cáncer de orofaringe que han participado de estos estudios y que se le ha constatado histológicamente el tumor primario de orofaringe y que desde luego también pueden tener metástasis. Las tasas de respuestas están entre todos los estudios, es decir, la combinación de NIMO más radioterapia, las tasas de respuesta estuvieron en el orden del 70, 75, 80% en el último estudio de fase 3, y cuando se combina con quimio, radioterapia, pues por supuesto estas tasas han logrado llegar hasta un 100%, es decir, una respuesta clínica completa en las condiciones de estos pacientes en los estudios clínicos. En las condiciones de la oncología médica, no estaban en mi presentación, pero sí te lo puedo decir, justamente se ha logrado este mismo nivel de tasa de respuesta y no solamente una tasa de respuesta evaluada al cabo de unas 8 o 12 semanas,
sino también el tiempo de duración de esa tasa de respuesta. Tiempo de duración que desde luego han tenido una larga supervivencia libre de enfermedad, incluso sin tener necesidad de ir a una segunda y unas terceras líneas. Yo le invito a que usted pueda leer en mayor detalle el estudio de Patil del 2019, que es el estudio de fase 3 último, publicado en Cancer Oncology. Hermel, usted me puede ayudar en enviarle por vía de correo este tipo de estudios, y también el estudio a 5 años de Reddy, del Dr. Reddy en Oral Oncology, que es el estudio fase 2, que también tiene, es decir, usted puede ver ahí en detalle los pacientes con tumores de orofaringe, cuál fue justamente la tasa de respuesta, la supervivencia, la tasa libre de enfermedad y todo eso. Quería aclarar que, bueno, desde luego el PET lo podemos manejar como herramienta para evaluar la respuesta clínica, solo que no en todos los casos podemos tener un PET accesible a todos los pacientes. Y en este caso, ¿qué se hizo en los estudios que le he presentado? Pues se siguieron los pacientes por tomografía axial computarizada y desde luego se usó para la medición los elementos del RECIST, ya sea la versión 0 y la versión 1, porque un estudio pues se hizo en diferentes años. En el último que le estoy hablando del Patil, publicado en Cáncer del 2019, pues ahí se puede notar también las respuestas clínicas objetivas para este tipo en particular. Así que resumiendo todas las respuestas a su pregunta, número 1, si no hay una confirmación histológica de un tumor primario, esto sería una alternativa a buscar caso a caso si realmente podemos usar el monoclonal o no, porque lo que hemos demostrado sí tiene una confirmación histológica. Y desde luego no vamos a desechar el PET si eso está en sus posibilidades de evaluar la respuesta. Tenemos algunos pacientes de otros países que han logrado evaluar pacientes con PET, incluso en estadios bien metastásicos y recurrentes. Hay algunos otros artículos ahí que se lo podemos enviar también por vía de correo, y es notorio observar cómo se logran respuestas clínicas objetivas y completas. Satisfago su cuestionamiento. Muchas gracias, mi doctora Giselle. Para todos los doctores y doctoras, con todo el gusto y por autorización de la doctora Saurés, se va a enviar a sus correos electrónicos la información proporcionada y mencionada por la doctora. Mi doctora Giselle, tenemos una segunda pregunta que es de la doctora Doris Calle. Ay, un saludo y un abrazo desde la distancia, la doctora. Buenas noches, doctora Gisela. Gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, en niños, si hay una buena respuesta al tratamiento de inducción para gliomas de alto grado, ¿por cuánto tiempo se puede dar el mantenimiento si la toxicidad es muy leve? Buenas noches, doctora Calle. Ya le reitero mi agradecimiento en participar de este seminario virtual y bueno, ojalá alguna vez nos podemos volver a ver para estrecharnos las manos directamente. No asumimos la información de glioma pediátrico, pero conozco perfectamente que la autora pues ha podido también tener en una experiencia el uso del nimotuzumab. Hicimos un estudio, creo que de todas formas valdría la pena hablar en otra conferencia virtual solamente de gliomas pediátricos, pero atendiendo a su pregunta, pues desde luego correspondo a responder. Esto siempre ha sido un cuestionamiento de los oncólogos pediatras. ¿Hasta qué tiempo vamos a dar un monoclonal que inhibe una de las vías de señalización más importantes que tiene que ver justamente con el crecimiento y la maduración de los órganos? Y por otra parte,
porque cuando los niños llegan a edades maduras, más allá de la adolescencia, pues se nos enfrenta la situación de que quieren tener una familia. Y esto, ¿qué trajo como consecuencia? Pues hicimos un estudio de alrededor de unos 20, 25 niños en Cuba, donde a algunos se le interrumpió el tratamiento y otros se le continuó, bajo condiciones específicas. Las condiciones para esto fue precisamente que los pacientes, aunque tuvieran un tumor visible a nivel de resonancia magnética nuclear, desde el punto de vista funcional, ¿se fue? Ah, yo pensé que se había. Desde el punto de vista funcional, pues no habían evidencias de actividad tumoral. Me refiero, bueno, a seguirlo por espectroscopía. Este estudio duró alrededor de 3 años y pudimos constatar, doctora, cómo no existió para ninguno de estos casos ningún efecto de rebote. Dígase de otra manera, es decir, que en un tratamiento sostenido entre 2 y 3 años, donde logremos que esos pacientes tengan una respuesta clínica, ya sea parcial, total o hasta una enfermedad estable donde no exista evidencia de actividad tumoral, pues se puede manejar con una vigilancia estrecha, detener el tratamiento de mantenimiento. Así lo planteamos en un artículo que publicamos en una revista de la Sociedad Japonesa de Oncopediatría. Probablemente si no lo tienen, pues también se lo podemos mandar vuelta de correo. Y esa ha sido la razón, pero sí le puedo confesar que hay que evaluar paciente a paciente, caso a caso. No podemos hacer una recomendación totalitaria para todos los pacientes. Depende mucho de toda la caracterización que tengamos. Lo que sí, bueno, le digo de forma general esto. Estos pacientes se siguieron bajo estas mismas condiciones y no hubo evidencia de rebote. El otro punto que usted hablaba era con respecto a la toxicidad. No veo aquí la pregunta de la autora. Me preguntaba de la toxicidad. Doctora Giselle, si desea le puedo repetir. ¿Para el perfil de toxicidad o no veo la pregunta de la doctora Calle? Disculpe. Le repito, doctora, le repito nuevamente la pregunta de la doctora Calle. Si hay una buena respuesta al tratamiento de inducción para gliomas de alto grado, ¿por cuánto tiempo se puede dar mantenimiento si la toxicidad es muy leve? Ah, bueno, pues justo, es así, exactamente. Entre 2 y 3 años se puede manejar el tratamiento de mantenimiento para estos niños, pero siempre tenemos que evaluar caso a caso si bajo estas sugerencias que le dimos de que no hay una evidencia de actividad funcional a través de una espectroscopía, amén de que podamos ver la apariencia de un tumor a nivel de resonancia magnética nuclear con una respuesta con una respuesta parcial, o en casos también lo hemos visto en enfermedad estable, pero depende de cada paciente. Esa es la sugerencia que le podemos dar. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. Doctor Carlos Machuca. El cáncer de cabeza y cuello de primario desconocido es comprobado histológicamente. Sin embargo, no se puede comprobar un primario a pesar de todos los estudios. Sí, retomamos otra vez, es decir, sí, yo me refería a que histológicamente se ubica el tumor fuera de la localización del orofaringe y por eso es un metastásico sin primario conocido. Yo no descarto eso, pero un PET puede ayudarnos a buscar quizás algún elemento. Tiene que ser que en el PET tampoco se vea nada y solamente la lesión metastásica. Quizás en esto nos pueden ayudar otras técnicas que aún no son de la práctica médica diaria. Siempre creo que hay que buscar el primario
conocido en la medida de lo posible. No es el único caso en tumores de cabeza y cuello, lo sabemos muy claro. Puede pasar en un cáncer de pulmón, puede pasar en un cáncer de esófago. Nos pasa en otras localizaciones no epiteliales, como ocurre en melanoma. El caso es puntual. Si la pregunta puntual es si se puede utilizar nimotuzumab en esto, hay que evaluar el caso. Y usted decidirá si puede o no. Pero yo no le puedo decir de entrada si es recomendable el uso porque no tengo un diagnóstico histológico del tumor primario confirmado. ¿Pudieran las biopsias líquidas ayudar? Al menos para poder caracterizar que se trata efectivamente de un tumor de tipo epitelial, y por la experiencia práctica, pues habría que pensar que es más de orofaringe. Pudiera ayudarnos también un marcador de HPV, que es fácil tomarlo también, no tiene que ser necesariamente por una inmunistoquímica, y son elementos también que pueden ayudar a construir y darnos también una veracidad en pensar que puede ser de origen de orofaringe, digo yo. No sé, me ayudaría escuchar la opinión del doctor. No sé si lo podemos poner a cámara, si él tiene alguna otra recomendación que hacer. Doctor Carlos. Sí, mi doctora, si desea el doctor Carlos Machuca, podemos darle el audio, por favor. Permítanos un momentito. Ajá. Doctor Carlos Machuca, muy buenas noches. Si usted está ya en línea, si usted desea comentar y realizar nuevamente la pregunta a la doctora Saures, estamos gustosos en servirle y atenderle. Tiene su audio apagado si desea conversar. Bueno. Mi estimado doctor Carlos, Fernando Dueñas de Tecnología de Ocean Farm, si es tan amable poder habilitar el micrófono de la sesión de Zoom para poderle escuchar. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas felicidades por su plática. A lo que me refería es a lo siguiente. En todos los estudios que nos presentó, se hablaba de sobrevida. En cabeza y cuello estamos hablando. Hay un grupo importante de pacientes que se presenta únicamente con adenopatías cervicales, en los que no encontramos un primario. En las distintas series se dice que de un 60 a 70% de los pacientes que tienen metástasis cervicales de cáncer de cabeza y cuello, estamos hablando de epidermoides, el 60 a 70% son de origen orofaringio, aunque no encontramos un tumor primario. Y no es un tumor, y no es un porcentaje de pacientes nada despreciable. Ahora, en lo que yo me refería es a que si a este grupo de pacientes hemos visto con quimio y radioterapia sola respuestas espectaculares en las que no se tienen que, luego del tratamiento, hacer un rescate quirúrgico más del 10 a 15% de pacientes. Si le sumamos el anticuerpo a este grupo de pacientes, ¿cuál sería el porcentaje de pacientes que tendrían que ir a un rescate quirúrgico como para poder asegurar que la terapia de quimio, radioterapia más anticuerpo es mejor que la quimio y radioterapia sola? Creo que valdría la pena evaluar a algunos pacientes si no nos da la posibilidad de hacer un estudio clínico. Asumiendo que que pudiera ser un tumor primario orofaringe, igualmente los remito al estudio de cáncer 2019
Y le podemos compartir también una videoconferencia de nuestros colegas de la India, donde justamente hay unas láminas muy ilustrativas de cómo se logró rescate quirúrgico. Lo que sucede es que no solamente fueron pacientes con tumores primarios de orofaringe, es decir, es todos los otros tipos de tumores donde fue posible el rescate quirúrgico. Pero es interesante ver cómo también esto dio la oportunidad de lograr mejorar las respuestas y de los controles locorregionales a través del rescate quirúrgico. Yo creo que su propuesta es bien interesante y bueno, no nos quedaría nada más que al menos tener una evaluación, si no es un caso, de una serie de casos, y quién diría también de la posibilidad de hacer un estudio clínico, particularmente en ese tipo de pacientes que usted nos ha mencionado. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Carlos Machuca, también por su intervención. ¿Algún doctor o doctora que desea hacer preguntas, si desea por escrito, o caso contrario, si desea hacerlo de manera verbal, y que estamos igualmente a las órdenes? Nuestro correo está en la primera lámina de la presentación. Igual está abierto para continuar el debate, discusiones, sugerencias, recomendaciones. A todos los médicos que han estado presentes en su conferencia, doctora, se enviará la presentación, ¿sí?, a sus correos electrónicos. Para Muchas observar, gracias. a usted, para observar, nuestro propósito es promover el intercambio entre doctores oncólogos sobre sus experiencias en el manejo de pacientes con cáncer, sobre sus experiencias de pacientes en impacto de las terapias biológicas. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Saures por su experiencia y por su charla muy motivada para nosotros. Igualmente, doctores, doctoras, muchas gracias por el interés que han puesto ustedes en esta conferencia. Deseamos hacer más partícipe en este tipo de conversatorios y deseamos que cada uno de ustedes estén presentes. Nuestro objetivo es dar un apoyo a todos los pacientes con cáncer y dar la viabilidad para una mejor vida en ellos. ¿Algún doctor o alguna doctora que desee una pregunta? Nuevamente, doctora Giselle, muy amable por su conferencia y estamos siempre a las órdenes como empresa Oxialfarma. Igualmente agradecida en nombre de todo el equipo del Centro de Inmunología Molecular en poder establecer este tipo de contacto, y desde luego estoy seguro que no va a ser el único. Esto va a marcar una diferencia importante en cómo seguir la relación y cómo seguir la comunicación con nuestro principal objetivo, como usted lo ha dicho, que es darle un mejor tratamiento, una mejor atención, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, y que nuestros doctores pues también tengan varias alternativas terapéuticas que pueden también ofrecerle a nuestros pacientes. Muchas gracias nuevamente. Por supuesto, con las experiencias de cada uno de ustedes, los médicos, los galenos, con su amplio conocimiento, podemos hacer algo bueno, algo hermoso por aquellos seres humanos. Doctores, doctoras, muchas gracias por aceptarnos en esta videoconferencia. Doctora, reiteramos, doctora Giselle, una linda noche, muchas bendiciones y gracias por todo. Gracias.